Bienvenidos, queridos niños, maestros que están viendo estos videos. Estamos hablando acerca de las lecciones de los juveniles. En esta lección, nosotros vamos a ver la lección número 5, que tiene que ver un turbulento regreso a casa. Esta es la lección de los juveniles y a veces las cosas no son tan fáciles para Jesús cuando quiere predicar al pueblo judío. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de Jesús, no tenemos que relacionarlo con el pueblo judío, porque era un pueblo que había sido separado del tiempo de Abraham para ser el único pueblo que adoraba a Dios. Empecemos por allí. El único pueblo en el mundo que adoraba a Dios eran los judíos. Satanás se había encargado de que los mayas, los aztecas, todo alrededor de todo el mundo, los países, las culturas americanas, las culturas africanas, las culturas de Rusia, todas estas culturas se olvidaban lentamente de Dios. Así que cuando Jesús, el pueblo judío fue preparado para la venida de Jesús, del Mesías, que era el Hijo de Dios que venía a morir por nosotros en la cruz. Era el sacrificio que Jesús tenía que hacer para realmente poder darnos salvación. Ahora, no es fácil, no era fácil para Jesús hablar a su propio pueblo. Él había dirigido al pueblo desde el tiempo de Abraham, lo había sacado de Egipto, lo había cuidado en la tierra de Canaán, lo había dirigido todo el desierto. No era fácil porque las ideas de ellos eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes las ideas si Dios había dirigido a ese pueblo? El asunto es que los líderes buscaban un Mesías diferente, un Mesías guerrero, un Mesías que luchara contra los romanos y los venciera y pudieran gobernar toda la tierra. Así que vamos a hacer una dinámica y vamos a imaginarte que tú estás en un grupo, alguien te invita para que veas un predicador. Este predicador tiene una predicación novedosa, poderosa, que produce una reacción fuerte en aquellos que lo escuchan. Y reprende a los dirigentes religiosos. A veces él tiene su propio programa de entrevistas. Quizás sea alguien que hace donativos en línea o pide donativos o acepta donativos en línea. Quizás se comunica por medio de un blog, tiene el internet, usa traje de moda, tiene una esposa muy bonita, muy impactante. Quizás envía sus conferencias vía WhatsApp o Facebook o YouTube. Tiene un vehículo deportivo. Quizás tiene una hermosa cabellera. Quizás se vista como Jesús o como alguno de los apóstoles, o a lo mejor tiene algunos negocios que lo hacen a él una persona importante, ¿no? Pero cuando tú ves, vas a verlo en persona, descubres que era un amigo de la infancia, que era un muchacho quizás que estaba contigo en el barrio, quizás jugaba soccer contigo, quizás estuvieron juntos en la escuela primaria o estuvieron en la escuela secundaria, pero se separaron y ahora te encuentras que es una persona que predica de Jesús. Ahora, tú lo ves y recuerdas sus virtudes y sus defectos, ¿no? Porque tú estuviste con él jugando, visitaste su casa, comiste con él, quizás compartieron experiencias, lloraron, ganaron, triunfaron, quizás fueron buenos o malos amigos, pero tú lo conoces algo más que la gente que lo observa. Ahora, es difícil para una persona aceptar, sabiendo el pasado, y eso es muy humano, saber que esa persona es buena o mala, ¿verdad? Yo creo que lo mismo sucedía con Jesús. La historia nos dice en esta semana que Jesús llegó a Nazaret y predicaba en la sinagoga en sábado, como era su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús llega a su pueblo, donde él había crecido, porque Jesús nació en Belén. De ahí se fue a Egipto, de ahí regresaron sus padres y lo trajeron a Belén y él estuvo 30 años
antes de empezar su ministerio. Así que Jesús casi estuvo, supongamos que habría estado unos cerca de 20 años en Nazaret, allí creció, estaba con sus hermanos, José y María habían vivido en Nazaret, así que por lo tanto era su lugar. Lo importante es que Jesús estaba predicando en sábado, o sea que Jesús guardó el sábado, ¿verdad? Y era la costumbre de él porque era judío. O sea, de hecho no podía predicar en otro día siendo el judío a menos que era en sábado. Ahora, el versículo está citado en lo que él dice, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eh, bueno, en ese tiempo los sistemas de adoración eran diferentes. Tú hoy día escuchas a un pastor predicar 1 hora, 45 minutos, el pastor usa PowerPoint, el pastor lee una cita de Elena de White, o el pastor usa la Biblia, el pastor usa ilustraciones, cualquier sea el método. En el tiempo de Jesús, el sistema de adoración era diferente. Lo que estaba haciendo Jesús era realmente, estaba leyendo la Biblia, una porción del libro de Isaías, y luego le daba una interpretación personal. Y eso era importante. En el tiempo de Jesús se hacía, esa era la costumbre. Ahora, Jesús llega a Nazaret, ya no hecho el hijo del carpintero. Él ahora tenía la fama de que era un famoso profeta. Algunos decían que era Juan, otros decían que era Elías. Pero en realidad él llega a su pueblo con una fama de ser alguien importante religioso dentro del pueblo de Israel. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Que yo me imagino que estaban todos sus amigos con el que él había jugado. Nunca había cometido un pecado con ellos. Nunca había hecho algo malo. En la infancia de Jesús, que hemos visto en las lecciones anteriores, él rehuía de las tentaciones, ¿sabe? Se defendía con versículos de memoria, ¿no? Llamaba al pecado, era amigo de pobres, ricos, soldados, cautivos, enfermos, compartía lo que tenía, amaba la naturaleza, se dedicaba al estudio de la Biblia, porque eso era lo que Jesús hacía y tú tienes que unir lo que tú sabes de la infancia de Jesús que hemos estudiado con esta historia. Ahora, si regresamos al versículo, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él decía que el Espíritu Santo estaba sobre él, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas. O sea, el Espíritu de Dios me ha elegido, me ha elegido a mí como rey, como persona, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, o sea, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y era interesante porque este versículo se mencionaba al Mesías. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a sus oyentes que él era el Mesías. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura, porque claro, Jesús ya había empezado su ministerio, estaba predicando diferente de los religiosos de su época. Estaba dando la vista al ciego, sanando al leproso, haciendo milagros, multiplicando los peces y los panes, convirtiendo el agua en vino. Así que él le decía con esa autoridad, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces la gente se preguntaba y se miraban unos a otros. Me imagino que eso es lo típico cuando alguien dice yo tengo un mensaje especial. Eso pasa cuando tú eres joven, pero cuando vas mirando en la iglesia que alguien dice yo tengo un mensaje especial, lo primero que la gente hace es mirarse sorprendidos, porque creen haberlo sabido todo. Pero en este caso Jesús dice hoy día se ha cumplido lo que se ha dicho. Entonces la gente comenzó a decir, ¿no este es el hijo de José? Ahora, claro, de hecho, este no es el hijo de Dios, ¿verdad? Porque aunque en realidad la Biblia dice que Jesús no era hijo de José, María quedó embarazada del Espíritu Santo, Jesús se hizo pequeño y se colocó dentro del vientre de la Virgen María en una concepción milagrosa.
Pero la gente comenzó a ver el lado humano, no veían el sentido espiritual, ¿no? Y decían, ¿no ese es el hijo de José? ¿Su mamá no se llama María? ¿Sus hermanos no están y hermanas no están entre nosotros? Porque María tuvo otros hijos con José e hijas y eran medios hermanos de Jesús, pero Jesús en realidad era hijo de Dios e hijo de María, no de José. Y luego Jesús mismo dice, sin duda me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. O sea, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? De tantas cosas que de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum hasta aquí, hasta mí aquí en tu tierra. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos necesitaban ver señales. eh, o sea, querían ver el poder de Jesús, porque Jesús lo que había hecho fuera de Nazaret, en la ciudad de Capernaum, allá en esa ciudad de Galilea, tenía que hacerlo también aquí en Nazaret para que la gente tuviera confianza. Pues por eso es que la gente no esperaba eso, ¿no? Esperaba ver que Jesús convirtiera en el agua en vino, esperaban ver que Jesús sanara un ciego para que ellos pudieran creer, porque si lo había hecho allá, lo puede hacer aquí. Ahora, algo importante es que Jesús había dado un testimonio de fe, una vida sin pecado. Jesús desde niño era diferente, porque nosotros somos llamados a ser personas diferentes. Diferentes en el comer, diferentes en el hablar, diferentes en el vestir. Guardamos nosotros el sábado, guardamos los mandamientos. Somos diferentes en nuestra manera de todo. Los adventistas somos personas diferentes. Nuestra actividad social es diferente. Nosotros no vamos a fiestas donde hay licor, donde hay baile, donde hay bachata, donde hay hip hop, no porque nuestro estilo de vida era diferente. Mostramos ser diferentes porque amamos a Dios. Y Jesús había sido diferente desde que nació. Así que automáticamente la gente no creía, a pesar que sabían que Jesús nunca había cometido un pecado. Ahora, también de cierto digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Y en verdad os digo, y eso es verdad, la historia de Israel es una historia real. Una persona que va a su pueblo y trata de predicar de Dios cuando el pueblo conoce cómo eran sus abuelos, sus padres, sus tíos, es bien difícil que la gente crea que es algo humano, ¿no? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el leproso. O sea, le estaba diciendo a Jesús que él no esperaba de ellos un buen trato. En el pasado, los profetas, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, no habían sido tratados bien por el pueblo judío. Así que con Jesús no iban a ser una excepción. A Isaías lo partieron por por la mitad, lo mataron a los profetas. Casi la mayoría de los profetas habían sido asesinados por el pueblo judío. ¿Por qué con Jesús iban a ser la excepción? Y él no esperaba que su pueblo, su misma gente con el que él había crecido, lo aceptara tan fácilmente. Pero no fue todo el pueblo. Había yo creo que algunas personas sí creían en Jesús, sobre todo su familia. Pero el de sí, los vecinos, eran muy pocos aquellos que miraban el lado espiritual que tenía Jesús. Cuando Jesús hace este mensaje, te muestra que tú necesitas mostrar en primer lugar que tú eres hijo de Dios, reconocer tu misión. Jesús aceptó su misión de venir a esta tierra y morir por nosotros. Jesús aceptó el reto de morir en una cruz. Eso no solo significaba ese momento, sino que durante su vida él tenía también que dar un ejemplo de ser un hijo de Dios. ¿Ok? Jesús asumió. Ahora, cuando tú eres un hijo de Dios, como lo era Jesús, cuando tú predicas de Dios, cuando tú tienes un estilo de vida como el de Jesús,
no se nos ha prometido que las cosas iban a ser fáciles. Es decir, tú te vas a encontrar con personas que rechazan tu forma de ser, que posiblemente te tengan envidia porque tú eres una persona diferente, una persona que ama a Dios, ¿verdad? Una persona que quizás eh, tenía mayor admiración, porque Elena de White dice que cuando Jesús era niño, Jesús cantaba, y cuando él cantaba, la gente se alegraba con Jesús, sentían un gozo, una paz. Jesús era diferente. Ahora, él también, el pueblo judío era muy celoso. Cualquiera que decía ser el Mesías no lo aceptaban fácilmente, porque ya ellos habían tenido muchos falsos Mesías en el pasado. Y entonces esos falsos Mesías habían provocado rebelión contra los romanos y contra los otros pueblos, y habían salido perdiendo muchas veces. Así que ellos decían, él dice que es el Mesías. Bueno, pero este no es hijo de José, o este no es el hijo de María, no tiene sus hermanos y hermanas por aquí, no es carpintero. O sea que no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de Jesús. Ellos conocían a Jesús, conocían que no había pecado, conocían lo que se escuchaba, lo que él había hecho, los milagros que hacía, las predicaciones que hacía, pero aún así no estaban convencidos. Y cuando Jesús llega ese sábado, él llega a presentar la verdad, a presentarse como el Salvador, ¿verdad? El pueblo no le aceptó. Pero Jesús sabía que eh, eso iba a ocurrir, y él estaba consciente porque lo había leído, lo había visto como Dios en el cielo antes de venir, y cuando estaba en esta tierra leyó las historias de los profetas. Todos los profetas tuvieron que morir en manos de los judíos porque realmente el pueblo rechazaba a Dios. Así que Jesús decía, a mí no me extraña, por eso en Israel, en los tiempos de Elías, a una mujer le dieron de comer más que a las mujeres judías, ¿no? Más que a las mujeres hebreas. Aún se sanó un leproso en el tiempo de Elías, de Eliseo, más se sanó a un sirio que, que a los leprosos que había en Israel, porque había fe en otras partes del mundo. Yo creo que fue este sermón, un sermón que no solamente fue dado para el pueblo, aún el mismo Jesús tuvo que aprender algo, que el pueblo judío no estaba dispuesto a aceptarlo a Jesús como su Salvador personal. No estaban dispuestos a ello. Jesús tuvo que aprenderlo, aunque Jesús lo sabía todo, pero el pueblo tuvo que aprenderlo. Cuando uno escucha, cuando un pastor predica, o una persona predica, o tú predicas, lo que tú más quieres causar en la persona es un gozo, es una paz, es una reconciliación, un mensaje, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos estos videos, queremos que ustedes salgan más impactados, más con la ganas de seguir siendo discípulos de Jesús. Y Jesús fue a ese templo no a presumir. Jesús fue a ese templo realmente para mostrar que ustedes tienen una oportunidad. Decídanse por el lado de Dios, ¿no es cierto? Tengo una misión, vengo a salvarlos a ustedes. De una manera suave, pero ellos pusieron murallas que impidieron a Jesús aceptar a Jesús como su Salvador personal. Eso te enseña que cuando tú escuchas un sermón, quizás un amigo tuyo, o tu tío, o un hermano de la iglesia, o tu vecino, y tú lo ves ahí, entonces tú comienzas a recordar, no debes recordar todo lo que ese vecino hizo, las borracheras que tuvo, porque Dios cambia el corazón de las personas. En este caso Jesús no era el mismo. Él era bueno, había dado un buen ejemplo, era amigo del pobre, del rico, del soldado, del pecador, del enfermo. Y eso es lo que el punto que tú nunca debes tomar. Cuando alguien está predicando, no le mires los defectos, no le mires el pasado, no le mires adquiere el mensaje que él te estaba dando.
Si el pueblo judío hubiera actuado diferente, ellos hubieran aceptado a Jesús. Pero comenzaron con prejuicios, comenzaron con estereotipos. Hijo de María, este es carpintero, este es el hijo de esto, este no vive aquí a 2 bloques en esa casa pobre. Esos son estereotipos y son barreras que te impiden ver el mensaje que Dios tiene para ellos. Y tristemente, cuando ellos escucharon estas cosas, toda la sinagoga, todos en la sinagoga, dice todos en la sinagoga, todos los que escucharon se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta una cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. O sea, lo querían matar a Jesús. Pero, o sea que toda la gente no captó el mensaje, no captó y no aceptó el mensaje. ¿Será que tú cuando vas a la iglesia no captas el mensaje? ¿Sales molesto? ¿Sales furioso? Elena de White dice que cuando uno va a la iglesia y escucha un sermón, debe captar el mensaje. Si no captas el mensaje de ese sermón, mejor te hubieras quedado en tu casa, porque no aprendiste nada. Así que estas personas escucharon el sermón, escucharon la lectura bíblica, pero no captaron el mensaje y tampoco lo aceptaron. Así que salieron furiosos. Qué pena, ¿no? Una reunión que supuestamente era para adorar a Dios, donde estaban los ángeles, estaba el Hijo de Dios, estaba Jesús. En vez de salir gozosos y contentos, salieron molestos, con ira. Y lo tomaron a Jesús y lo echaron fuera. O sea, lo arrastraron a Jesús y lo llevaron con la finalidad de tirarlo, de despeñarlo. Quiere decir que lo querían Jesús agarrar arriba de la montaña y tirarlo para abajo y que se muera. Pero Jesús tenía poder, como lo tiene ahora. Y Jesús pasó, sin que ellos se den cuenta, quizás un ángel, él mismo tenía poder, agarró, pasó por en medio de ellos y se fue. Y cuando se dieron cuenta ya Jesús no estaba, ¿verdad? Pero aún así no creyeron. Esta lección es bien interesante. Esto no fue una parábola, fue algo real. Aún las personas que van a Jerusalén visitan Nazaret y encuentran esa montaña donde estaba. Pero nos muestra que realmente cuando tú quieres predicar siempre puedes encontrar personas que se opongan, personas que recuerden tu pasado, ¿no? Lo importante es que aquí en esta lección, primero tú, como persona, tú tienes que, cuando ves una persona predicando, puede ser un amigo tuyo, un pariente, no le mires los defectos, lo que hizo en el pasado. Mira lo que Dios ha hecho por él y mira su predicación. Segundo lugar, cuando tú eres un hijo de Dios, tienes que aceptar que van a haber personas que se van a alegrar, que van a captar el mensaje, que van a aplicarlo a su vida, pero otros lo van a rechazar y hasta puede ser que se hagan molestos contigo, como lo pasó con Jesús. Dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira, pero no llegues al extremo de matar a una persona, porque esa persona, si está siendo usada por Dios, puede pasar, librarse libremente del daño que se quiera hacer. Esta es una historia corta, pero es una historia con un gran mensaje. Podríamos quedarnos hasta las 2 de la mañana hablando de esto. Qué pena, en un día sábado querían matar a Jesús. Y Jesús se dio cuenta de que el pueblo judío no iba a aceptarlo, ni aún aquellos con los que habían crecido, a quien él le había dado un ejemplo, no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías. Esta es una historia bien impactante porque Jesús había venido a morir. Ahora, imagínate, ¿no? Es como si tú construyes una casa para tu familia, tú cuidas a tus sobrinos, los tienes en esa casa. Luego tú te vas un tiempo y luego regresas y tus parientes y esos muchachos que tú criaste te quieren matar para quedarse con la casa. Y en realidad eso fue casi lo que le pasó a Jesús. Jesús había cuidado a ese pueblo judío. Lo había cuidado desde que salió Abraham. Lo cuidó en Egipto, lo cuidó en el desierto, lo cuidó en Canaán. Porque Satanás siempre quería destruir al pueblo judío y al ver que no lo podía tratar de matar con los enemigos, lo trataba de meter ahora con los mismos líderes que tenían,
cosas erróneas de Dios y del Mesías, ¿no? Ellos esperaban un Mesías guerrero. Ellos no esperaban un Mesías como Jesús que sanara a los leprosos o hiciera milagros. Ellos querían desaparecer a todos sus enemigos. Se habían olvidado que ellos, el pueblo judío había sido no solamente llamado para que naciera Jesús, sino que ellos tenían que predicar a los pueblos acerca de Dios, pero no cumplieron su misión. Ellos se encerraron, se enclaustraron, es una comunidad cerrada porque no da opción a que otras personas puedan aprender acerca de Dios. Esto pasó hace más de 2000 años, tristemente. Aún se ve las consecuencias de un rechazo y aún se ve que hay personas que rechazan los mensajes y a los mensajeros de Dios. ¿Qué nos queda? No por eso Jesús dijo, yo no predico más. Cuando una persona en la iglesia tiene una mala experiencia predicando, dice, yo no canto, yo no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a enseñar, yo no vuelvo a contar una historia. No, Jesús continuó porque había todavía un grupo de personas fieles que todavía confiaban y oraban y amaban a Dios y lo aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Pero el casi 90% de la población judía rechazó, o el 95% rechazó a Jesús y Jesús se estaba preparando para esa situación. Así que eso fue lo que ocurrió en esta historia. Jesús apareció un sábado, que hubiera sido un sábado maravilloso, y leyó las escrituras. El mensaje fue cautivante, fue un revelador. La gente tuvo sus prejuicios. Este es el hijo de José. Este no es el que vivía a 2 cuadras, en esa casa vieja y fea, ¿no? La casa está limpia, pero él es una casa pobre. Eso levantó una muralla. Nunca busques prejuicios en tus predicadores. Tristemente, Jesús sabía que nadie es profeta en su propia tierra. Eso nos pasa a muchos de nosotros que somos líderes cuando queremos enseñar algo en nuestras propias iglesias, la gente no nos acepta, no acepta el mensaje. Pero no importa, tú sigue, porque estás siendo dirigido por Dios. Jesús simplemente cuando ellos intentaron matarlo, Jesús caminó entre ellos con el poder que tenía y se fue. Y cuando ellos se dieron cuenta, ya Jesús no estaba. ¿Qué pasó? Pero ni aún así ellos pudieron darse cuenta, ¿no es cierto?, que Jesús era el Mesías y tenía el poder de Dios. Una historia triste porque un gran mensaje. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría un sábado tener a Jesús predicando desde el púlpito de nuestras iglesias? Ellos lo tuvieron, pero no lo aceptaron. No aceptaron su mensaje. No decidieron seguir a Jesús. Que esta historia nos sirva de escarmiento para nosotros, que aprendamos la lección. Que cuando alguien está predicando, hay que mirar el mensaje, captar el mensaje para que haya un cambio en nuestras vidas. Si comienzas tú a mirar, oh, sí, este robó, o este era drogadicto, o este hablaba malas palabras, o este tenía este vicio, tú no captas el mensaje que Dios tiene para ti. Las personas somos humanas, cometemos errores, cometemos pecado, no somos perfectas, perfecto es Dios, pero no hay que buscar en ellos esos defectos, trata de mirar el mensaje que tiene. Si está de acuerdo a la Biblia y tú sigue adelante porque tú estás siendo dirigido por Jesús y Él siempre va adelante y va de una manera segura. Que Dios nos ayude, queridos muchachos, traten siempre de estudiar la Biblia, traten de buscar siempre el lado espiritual en todo. Dios tiene un mensaje para nosotros y recuerda que Jesús viene